Tu mente tiene una habilidad peligrosa. Te desobedece justo cuando más necesitas que te obedezca. Te mete miedo, te distrae, te frena, y tú caes una y otra vez. ¿Cuántas veces has actuado en contra de lo que sabías que era correcto? Eso no es mala suerte, es falta de dominio. Tu mente se ha acostumbrado a mandarte, y tú le has dejado el camino libre. Los estoicos lo tenían claro. Una mente sin disciplina es como un animal sin dueño. Te arrastra en la dirección que menos te conviene, y tú ya lo has vivido demasiadas veces. Por eso hoy no vienes a escuchar un vídeo más, vienes a entrenar, a recuperar el control, a poner orden dentro de esa voz que te grita, te confunde y te debilita. Aquí vas a aprender las 12 lecciones estoicas que doman la mente, que la encarrilan, que la convierten en aliada y no en enemiga. Y te aviso, esto no es cómodo, porque cambiar la mente nunca lo es, pero sí es posible, y empieza ahora. Respira. Concéntrate. Si todo esto te está ayudando, me encantaría que te quedaras por aquí. Suscríbete y si te apetece dar un paso más, únete como miembro para estar más cerca de este proyecto. Y cuéntame abajo, ¿en qué parte de tu vida sientes que tu mente te ha llevado por donde ella ha querido? ¿En qué momento te gustaría recuperar las riendas? Si no sabes qué escribir, simplemente pon, mi mente ya no manda. Obedece. Primera lección. Tu atención es tu moneda más valiosa. Gástala con inteligencia. Hay una cosa que la mayoría de la gente no entiende sobre su propia mente. No te pierde porque tengas problemas, ni porque vivas estresado, ni porque te falte disciplina. Te pierde por algo mucho más simple y mucho más peligroso. Porque tu atención va por libre. Tú quieres hacer una cosa, pero tu atención se desvía. Tú intentas enfocarte, pero tu atención cambia de dirección. Tú necesitas avanzar, pero tu atención se queda atrapada en temas que ni siquiera elegiste. Y cuando tu atención va hacia donde quiere, tu mente la sigue como un perro sin correa. Por eso, si no dominas tu atención, no tienes ninguna posibilidad de dominar tu mente. A veces creemos que la mente es una especie de monstruo impredecible que aparece cuando quiere y sabotea todo, pero en realidad es más parecido a un caballo asustadizo. Si escucha un ruido, se gira. Si ve una sombra, se detiene. Si huele algo diferente, se distrae. Y tú puedes quedarte ahí tratando de convencerla con palabras bonitas, pero si no sujetas las riendas, se irá detrás de cualquier cosa que parezca más ruidosa que tu intención. Y lo que te pasa en el día a día es eso. No te gana la pereza, no te gana el miedo, no te gana la falta de motivación. Te gana lo ruidoso. Los estoicos entendían esto de una forma brutalmente clara. No hablaban de gestionarse mejor el tiempo. Hablaban de gobernar la atención como si fuera un territorio. Decían que una mente dispersa es un reino sin rey. Una ciudad en la que cualquiera entra, cualquiera manda y cualquiera decide. Y esa es la sensación que tienes cuando llevas meses sintiendo que no avanzas. Mucha actividad, mucho ruido, mucho movimiento. Pero cero dirección, porque donde está tu atención, ahí está tu día. Y donde está tu día, ahí está tu vida. Piensa en lo siguiente. ¿Cuántas veces has terminado exhausto sin haber hecho nada realmente importante? No porque seas vago. No, porque hayas procrastinado. Estás agotado porque tu atención ha ido saltando de pensamiento en pensamiento como si fueran brasas. Cada una te quema un poco, ninguna te construye, y cuando termina el día, no sabes ni en qué se te fue la energía. Para que entiendas la diferencia entre avanzar y solo reaccionar, déjame contarte algo que me pasó hace unas semanas. Estaba entrenando en el gimnasio, bastante concentrado, escuchando mi respiración y centrado en lo que tenía que hacer. Todo iba bien. Pero en una sala cercana escuché a 2 personas hablar de una situación que, por casualidad, se parecía a algo que yo viví hace tiempo. Nada grave, nada dramático. Una cosa pequeña. Pero mi atención, que en teoría estaba colocada en mis repeticiones, saltó directa hacia esa conversación ajena. Fue como si mi mente hubiera dicho, mira, una puerta abierta hacia un recuerdo que no hemos terminado de comentar. Y en cuestión de segundos dejé de entrenar para volver a algo que ya no existe. Ni me di cuenta del cambio. Solo noté que mi cuerpo estaba en el gimnasio, pero mi cabeza estaba discutiendo en una escena antigua que no tenía ninguna utilidad en ese momento. Volví a casa y pensé, ¿cuántas veces me habrá pasado lo mismo sin que yo lo note? La respuesta fue obvia, demasiadas.
Y ahí comprendí algo muy concreto. La mente no te desobedece porque sea rebelde. Te desobedece porque tu atención le abre puertas. Si tu atención se engancha a una conversación, la mente va. Si tu atención se queda atrapada en un recuerdo, la mente va. Si tu atención se fija en una preocupación, la mente va. Siempre va detrás. Siempre. Epicteto lo explicaba desde otro ángulo. No te afectan las cosas que pasan, sino las interpretaciones que fabricas. Y esas interpretaciones nacen siempre del lugar donde está tu atención. Si tu atención se queda mirando el problema, la mente fabrica angustia. Si tu atención se queda mirando el insulto, la mente fabrica rabia. Si tu atención se queda mirando el error, la mente fabrica culpa. La mente hace lo que tú le señalas, aunque se lo señales sin querer. Y eso nos lleva a una idea incómoda. La mayoría de la gente no dirige su atención, solo la sigue. Como si fuera natural reaccionar a todo. Como si no contestar inmediatamente fuera una falta de educación. Como si no opinar sobre cada cosa fuera indiferencia. Vivimos como si nuestra atención fuera un buzón de sugerencias. Entra lo que llegue, pero tu vida es demasiado valiosa para dirigirla según lo que suene más fuerte. Marco Aurelio tenía una forma muy visual de explicarlo. Decía que la mente debe ser como una roca firme contra la que chocan las olas y no se mueve. Pero no puedes ser roca si tu atención salta al primer ruido. Necesitas entrenar esa estabilidad. No para convertirte en alguien frío o distante, sino para ser dueño de tus reacciones. Aquí es donde mucha gente comete un error. Piensa que controlar la atención es dejar de distraerse. Pero no va de eso. Va de elegir dónde miras. Va de decidir qué merece entrar en tu mente. Va de asumir que tu atención es tu guardián. Si tu guardián deja pasar cualquier cosa, no te quejes de la invasión. Una cosa que ayuda muchísimo es crear un filtro de entrada. No es una técnica, es una actitud. Consiste en preguntarte, cada vez que sientas que algo te arrastra, ¿esto merece mis próximos 10 minutos? No una hora, no una tarde, solo 10 minutos. Es impresionante cómo esa pregunta te coloca en tu sitio, porque muchas veces te das cuenta de que estabas a punto de darle 10 minutos o 10 horas a algo que ni siquiera te importa. Otro truco muy poderoso es redirigir tu atención al cuerpo. Los estoicos eran muy partidarios de volver al presente físico, respirar, observar, notar dónde estás. Porque la mente no puede estar en dos lugares a la vez. No puede estar fabricando catástrofes futuras si la obligas a sentir tu respiración ahora. No puede estar analizándolo todo si la llevas voluntariamente a un punto concreto. Esto no es espiritualidad barata, es neurociencia básica. La atención que colocas en tu cuerpo interrumpe los bucles mentales. Y si quieres ir un paso más allá, haz una práctica que muy poca gente hace: el retorno consciente. Es simple. Cada vez que notes que tu mente se va, no te enfades contigo, no te culpes, no te digas, otra vez me distraigo. Solo señala internamente, volver. Eso es todo. Esa palabra es como una cuerda que tiras para traer al caballo que se escapó. Cada vez que vuelves, construyes obediencia. Cada vez que vuelves, fortaleces el músculo de la atención. Cada vez que vuelves, te vuelves un poco más dueño de tu mente. Pero hay algo todavía más profundo. Aprender a distinguir entre lo que captura tu atención y lo que merece tu atención. No es lo mismo. Las redes sociales capturan. El drama de otros captura. El pensamiento negativo captura. El miedo captura. Lo que construye no captura. Lo que importa no grita. Lo que te hace crecer suele llegar en silencio. Por eso la atención necesita entrenamiento. Porque lo ruidoso no es lo importante. Y lo importante nunca es lo ruidoso. Los estoicos sabían que la vida se les podía ir en un instante, por eso eran tan obsesivos con no desperdiciar su mente en tonterías. Séneca decía que no es que la vida sea corta, es que la usamos mal. Pero si lees entre líneas, lo que realmente está diciendo es, usamos mal nuestra atención y por eso la vida parece corta. Y si quieres que tu mente empiece a obedecerte de verdad, hay una cosa clave que debes hacer: darle una dirección clara cada día. Tu mente funciona mejor cuando sabe hacia dónde va. Si no lo decides tú, lo decidirá cualquier cosa que te encuentre por el camino. No te imaginas la cantidad de energía que ahorrarías si, al despertar, eligieras conscientemente qué merece tu atención hoy. Solo 3 cosas, 3 faros, 3 direcciones, nada más. Porque algo mágico pasa cuando haces esto.
La atención empieza a filtrar por sí sola. Lo que no encaja con tus prioridades pierde fuerza. Lo que encaja empieza a recibir más luz. Y cuando tu atención se vuelve más selectiva, la mente aprende a obedecer. Porque entiende que no todo es importante, que no todo requiere respuesta, que no todo necesita espacio. Amigo mío, la mente no es un enemigo, es una herramienta poderosa. Pero necesita que tú seas quien sujeta las riendas. La obediencia mental no se construye con fuerza, sino con dirección. Y la dirección empieza por tu atención. Decide a qué le das luz. Decide qué dejas en sombra. Decide qué entra y qué no. Porque al final, donde pongas tu atención, ahí vas tú. Y si tú no decides dónde vas, lo hará todo lo que grita más fuerte que tu propósito. Tu atención es tu acto de soberanía. Cuando la controlas, tu mente no tiene más opción que seguirte. Y ese es el primer paso real hacia una vida en la que tú mandas y tu mente obedece. Lección número 2. El diálogo interno que te destroza cada día. En 1954, un médico llamado Roger Bannister hizo algo que todos decían que era imposible. Corrió 1 milla en menos de 4 minutos. Pero lo más fascinante no fue que lo logró, fue lo que pasó después. En los siguientes 12 meses, otros 37 corredores también rompieron esa marca. ¿Cambiaron sus cuerpos de repente? No. Cambió lo que se decían a sí mismos sobre lo que era posible. Porque durante años cada corredor se había estado diciendo, no se puede. Y sus cuerpos obedecían, hasta que alguien demostró lo contrario. Y entonces, la conversación interna cambió. Y con ella, los resultados. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre el dominio mental. No se trata solo de lo que haces, se trata de lo que te dices mientras lo haces, porque hay una voz en tu cabeza que lleva años hablando. Y dependiendo de lo que diga esa voz, tu mente te obedece o te sabotea, y la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que esa voz está ahí. Funciona en automático, como una radio de fondo que nunca apagas. Son las 11 de la noche, estás en la cama, y empieza el resumen. No el resumen neutral de lo que pasó, el resumen crítico. El tribunal interno. ¿Por qué dijiste eso en la reunión? Sonaste como un idiota. ¿Por qué no avanzaste más hoy? Eres un vago. Mira a los demás progresando, mejorando y tú aquí tirado. Y cada frase es un golpe. Pero como viene de ti, la aceptas. La normalizas. Incluso crees que es necesaria. Que te mantiene alerta. Que te empuja a mejorar. Pero no te empuja. Te hunde. Porque una mente que vive bajo ataque constante no se fortalece, se defiende, y cuando estás siempre en modo defensa, no hay espacio para crear, para avanzar, para obedecer, solo hay espacio para sobrevivir, y una mente que solo sobrevive no es una mente que te sirve. Séneca lo vio en Roma, veía a hombres poderosos destruirse a sí mismos con su propio discurso interno, y escribió algo que suena duro pero que es completamente cierto. No es porque las cosas sean difíciles que no nos atrevemos. Es porque no nos atrevemos que las cosas son difíciles. Y ese atreverse empieza con cómo te hablas. Si tu voz interna te dice constantemente que no puedes, no vas a poder. No porque sea verdad, sino porque le has dado a esa voz todo el poder. Hay un estudio de la Universidad de Michigan que midió esto con precisión. Le pidieron a un grupo de personas que realizaran tareas bajo presión. Pero a la mitad del grupo le dijeron que se hablaran en tercera persona usando sus nombres. En lugar de pensar, estoy nervioso, no voy a poder, pensaban, Juan, has hecho esto antes, puedes manejarlo. Y los resultados fueron dramáticos. El grupo que usó tercera persona mostró menos ansiedad, mejor desempeño y más capacidad para regular sus emociones. ¿Por qué? Porque crearon distancia entre ellos y sus pensamientos negativos. Ya no eran verdades absolutas. Eran solo pensamientos, y los pensamientos se pueden cuestionar. Pero la mayoría no cuestiona, acepta. Vas caminando por la calle y tropiezas. Y antes de que nadie diga nada, tu voz interna ya disparó. ¡Qué torpe eres! Llegas 5 minutos tarde a una cita, y mientras pides disculpas, por dentro ya te machacaste. Siempre igual, nunca puedes ser puntual. Intentas algo nuevo y fallas en el primer intento, y ahí va la sentencia. ¿Para qué lo intentas? No tienes talento para esto. Y lo peor es que si alguien más te hablara así, lo cortarías de tu vida inmediatamente. Pero como la voz es tuya, la toleras, la cargas. Y eventualmente,
se convierte en tu realidad. Porque el cerebro no distingue entre un insulto externo y uno interno. Procesa ambos como amenazas. Y cuando te sientes constantemente amenazado, tu cuerpo responde. Libera cortisol, aumenta la ansiedad, reduce la claridad mental. Todo eso no porque algo malo esté pasando afuera, sino porque tú mismo te estás atacando por dentro. Marco Aurelio gobernaba el imperio más poderoso del mundo. Tenía ejércitos, riqueza, poder absoluto. Pero en sus escritos personales admitió que la batalla más difícil no era contra los enemigos externos, era contra sus propios pensamientos, y dedicó años a entrenar esa batalla, a no permitir que su mente se convirtiera en su enemiga, porque sabía algo fundamental. Si tú eres tu propio enemigo, no hay ejército en el mundo que te pueda defender. Amigo mío, ¿estás preparado para cambiar ese diálogo interno que lleva años destruyéndote? Lo primero que necesitas entender es que ese diálogo no eres tú, es solo una voz que aprendiste en algún momento, probablemente de alguien más, y que ahora repites sin cuestionarla. Pero puedes cuestionarla, y cuando empiezas a cuestionarla, algo cambia. Hay un truco que funciona mejor que cualquier técnica complicada. Cuando notes que tu ánimo baja de repente, para todo y pregúntate en voz alta o mentalmente, ¿qué me acabo de decir? Porque el 90% de las veces, tu mal humor no viene de lo que pasó, viene de lo que te dijiste sobre lo que pasó. Y cuando lo nombras, cuando lo sacas a la luz, pierde poder. Ya no es una verdad incuestionable, es solo un pensamiento, y los pensamientos se pueden cambiar. Otra cosa que cambia todo es dejar de exigirte optimismo falso. No se trata de mentirte, no se trata de decir todo está perfecto cuando no lo está. Se trata de ser justo contigo. Si algo no salió bien, en lugar de soy un fracaso total, puedes decir esto no funcionó esta vez, pero tengo otra oportunidad. Es sutil, pero cambia la dirección, porque una cosa te paraliza y la otra te mueve. Y cuando el bucle mental ya está muy instalado, cuando sientes que no puedes salir de esa espiral de pensamientos negativos, hay algo que corta mejor que cualquier técnica mental. Movimiento físico. Levántate, cambia de espacio, lava algo, estírate. Haz 10 sentadillas, lo que sea, porque a veces la mente no puede resolver lo que el cuerpo necesita soltar. El movimiento rompe el patrón. Le dice a tu cerebro, esto es diferente, no estamos atrapados, podemos cambiar. La neurociencia lo confirma. Cuando te mueves físicamente cambias tu estado químico, reduces cortisol, aumentas endorfinas, y tu mente tiene más espacio para pensar con claridad. Por eso muchas personas tienen sus mejores ideas mientras caminan o se duchan. No es casualidad, es biología. El cuerpo en movimiento libera a la mente del loop. Ethan Kross, uno de los psicólogos que más ha estudiado el diálogo interno, descubrió algo más. Las personas que hablan consigo mismas en segunda o tercera persona, tú puedes hacer esto, o María, ya has superado cosas peores, activan áreas del cerebro asociadas con el control cognitivo. Es como si al cambiar el pronombre, activaras tu cerebro racional en lugar del emocional. Y desde ahí puedes pensar mejor, decidir mejor, actuar mejor. Mira, amigo mío, la voz más importante que vas a escuchar en tu vida es la tuya. Esa voz está ahí todo el tiempo, cuando te levantas, cuando trabajas, cuando fallas, cuando tienes éxito. Y esa voz determina si tu mente te obedece o te arrastra, si te construye o te destruye. Y la buena noticia es que tú decides qué dice esa voz. No va a cambiar sola, pero puede cambiar si tú decides cambiarla. Así que empieza hoy. Detecta lo que te dices. Cuestiona si es verdad o solo miedo disfrazado de realismo. Cámbiale el tono. No necesitas ser tu animador personal. Solo necesitas ser justo contigo. Y cuando lo hagas, cuando empieces a hablarte como le hablarías a alguien que respetas, tu mente va a responder diferente. Va a dejar de defenderse. Va a empezar a obedecerte. Porque finalmente, dejaste de ser su enemigo y te convertiste en su aliado. Amigo mío, ahora me gustaría saber de ti. Aquí todos estamos aprendiendo a llevarnos mejor con nuestra propia mente. Así que cuéntame en los comentarios. ¿Qué frase quieres empezar a cambiar dentro de tu diálogo interno? ¿Qué voz quieres apagar y cuál quieres encender? Y si hoy solo te nace algo sencillo, escribe. Desde hoy, mi mente empieza a estar de mi lado. Tercera lección.
Tu mente no necesita drama, necesita dirección. ¿Alguna vez te has dado cuenta de que cuando algo te sale mal, tu mente no espera ni un segundo para escribir el peor guión posible? Como si tuvieras a un dramaturgo interno empeñado en convertir cualquier contratiempo en una tragedia griega. Los estoicos sabían que ese impulso existe, pero también sabían algo aún más importante. La mente no necesita más fuego, necesita a alguien que sostenga el timón. No sé si lo has visto, pero hay un video viral que muestra a un piloto aterrizando un avión comercial en medio de un viento cruzado brutal. El avión se balancea, se inclina peligrosamente hacia un lado. Los pasajeros gritan. Cualquiera pensaría que es el momento de entrar en pánico. Pero si escuchas las grabaciones de la cabina, lo que oyes es completamente diferente. La voz del piloto es tranquila, firme, no está negando el peligro. Simplemente no está dramatizando. Está haciendo ajustes, comunicándose con la torre, tomando decisiones. Y el avión aterriza perfectamente. Después, en las entrevistas, le preguntan cómo mantuvo la calma. Y su respuesta es simple. El pánico no aterriza aviones. Las decisiones sí. Esa diferencia, esa capacidad de pasar del drama a la decisión en medio del caos, es exactamente lo que separa una mente que te obedece de una que te arrastra. No es que una evite los problemas, es que una convierte cada crisis en una película mental de catástrofe, mientras la otra pregunta, ¿qué hago ahora? Y esa pregunta lo cambia todo. Pero la mayoría de la gente no hace esa pregunta. Hace la otra, la que te paraliza. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué siempre me toca lo peor? Y mientras tu mente está ocupada buscando culpables o justificaciones, el tiempo sigue corriendo. El problema sigue ahí. Y tú sigues atrapado en una historia que no te lleva a ninguna parte. Te voy a mostrar cómo funciona esto en la vida real. Imagina a dos personas que pierden su trabajo el mismo día. Misma empresa, mismo puesto, mismo contexto. La primera persona llega a casa y su mente arranca. Se acabó todo. A mi edad, ¿quién me va a contratar? Voy a perder la casa. No voy a poder mantener a mi familia. Esto es el fin. Y pasa días, semanas incluso, dándole vueltas a esa historia, reviviendo la injusticia, imaginando escenarios cada vez peores. Su mente está completamente secuestrada por el drama. La segunda persona también siente el golpe, también tiene miedo, también está herida. Pero después de permitirse sentir eso, hace una pregunta diferente. ¿Qué puedo hacer hoy? Y aunque la respuesta sea pequeña, aunque sea solo actualizar el currículum o llamar a un contacto, ya hay movimiento. Ya hay dirección. Y esa dirección, por pequeña que sea, mantiene la mente enfocada en lo que sí puede controlar. 6 meses después, la primera persona probablemente sigue atrapada en el mismo lugar mental. Quizás consiguió otro trabajo, pero lleva el resentimiento como una mochila. La segunda persona no solo avanzó, aprendió, creció, porque no permitió que su mente dramatizara hasta el punto de parálisis. Marco Aurelio tenía un imperio entero sobre sus hombros. Guerras en múltiples frentes, traiciones políticas, la muerte de varios de sus hijos, epidemias que mataban a miles. Cualquier persona normal habría colapsado mentalmente. Habría dramatizado cada crisis como el fin de Roma. Pero en sus escritos privados él se recordaba constantemente: confina la impresión al presente. No añadas nada de tu propia imaginación. Porque sabía que el verdadero enemigo no era lo que pasaba afuera. Era lo que su mente podía hacer con eso si la dejaba suelta. Y esto no es solo filosofía antigua. La psicología cognitiva moderna lo confirma con datos. Hay un fenómeno llamado catastrofización. Es cuando tu mente toma un hecho y lo convierte en el peor escenario posible. Y los estudios muestran que las personas que catastrofizan constantemente tienen niveles más altos de ansiedad, depresión y estrés crónico. No porque les pasen más cosas malas, sino porque su interpretación de lo que pasa multiplica el sufrimiento. Un mensaje sin responder se convierte en rechazo total. Un error en el trabajo se convierte en despido inminente. Una conversación incómoda se convierte en el fin de una relación. Y tu mente, alimentada constantemente con estos dramas, entra en modo de supervivencia permanente. Y una mente en supervivencia no puede pensar con claridad, no puede tomar buenas decisiones, solo puede reaccionar desde el miedo. Epicteto lo vio en sus propios estudiantes. Venían a él con problemas reales,
pero con interpretaciones catastróficas. Y él les decía algo que sonaba duro, pero que era completamente necesario. No son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. No estaba minimizando sus problemas. Estaba señalando dónde estaba el verdadero poder, en el significado que le dabas a lo que pasaba. Entonces, ¿cómo entrenas una mente para que deje de dramatizar todo? Lo primero que necesitas entender es que dramatizar se siente productivo. Se siente como si estuvieras haciendo algo, como si estuvieras preparándote para lo peor. Pero no estás preparándote. Estás agotándote antes de que el problema siquiera llegue. Es como correr un maratón mental antes de la carrera real, y cuando la carrera llega, ya no te queda energía. Hay una pregunta que corta el drama como un cuchillo. ¿Esto ya pasó o lo estoy inventando? Porque si lo analizas con honestidad, el 90% de lo que te angustia no ha pasado. Son escenarios futuros que tu mente está escribiendo, y la mayoría de ellos nunca van a ocurrir, pero mientras los escribes sufres como si ya hubieran ocurrido. Es sufrimiento voluntario, y lo peor es que cuando algo realmente malo pasa, ya gastaste toda tu energía en los escenarios imaginarios. Cuando detectes que tu mente está entrando en modo catástrofe, hay algo que funciona mejor que intentar detener los pensamientos. Exagéralos hasta el absurdo. Si tu mente dice, esto va a salir mal, llévalo más lejos intencionalmente. Sí, va a salir tan mal que voy a perder todo. Voy a terminar viviendo en una caja de cartón, hablando con palomas y usando periódicos como mantas. Suena ridículo, ¿verdad? Ese es el punto. Cuando exageras el drama conscientemente, tu cerebro se da cuenta del absurdo y desde ahí puede regresar a la realidad. Los terapeutas cognitivos usan esta técnica todo el tiempo. Se llama defusión cognitiva y funciona porque rompe la seriedad con la que tratas tus pensamientos catastróficos. No estás negando que algo podría salir mal. Estás quitándole el poder absoluto a ese pensamiento. Estás recordándole a tu mente que no todo pensamiento es profecía. Otra cosa que cambia completamente el juego es reemplazar ¿por qué? Con ¿qué ahora? ¿Por qué me pasó esto? Te lleva al pasado, a buscar culpables, a justificar, a repetir la historia una y otra vez sin avanzar. Pero, ¿qué puedo hacer ahora? Te lleva al presente, a lo que sí controlas, a la acción posible, y el movimiento rompe el drama, siempre. En el momento en que empiezas a moverte, aunque sea con pasos pequeños, tu mente sale del loop. Porque una mente en acción no tiene espacio para quedarse atrapada en historias mentales. Está ocupada haciendo, resolviendo, avanzando. Y con cada acción, por pequeña que sea, le estás enseñando a tu mente que los problemas no te paralizan, que puedes responder, que puedes decidir. Y aquí viene algo que pocos entienden. Cambiar del drama a la dirección no significa negar lo que sientes. Si algo te duele, te duele. Si algo te asusta, te asusta. El punto no es fingir que todo está bien, el punto es no quedarte ahí. No instalarte en el sufrimiento como si fuera tu única opción. Sentir es humano, dramatizar es una elección. Hay una diferencia entre procesar una emoción y alimentarla hasta convertirla en una telenovela mental. Procesar es, esto me duele, necesito tiempo para sentirlo. Dramatizar es, esto me duele, y siempre me pasa lo mismo. Y nunca voy a salir de aquí, y todo está perdido. Una te permite sanar, la otra te mantiene herido. Los Navy SEALs entrenan algo llamado respiración táctica para situaciones de alto estrés. Cuando están en medio del caos, no intentan detener el miedo, lo reconocen. Y luego hacen una pausa física. Inhalan 4 segundos, mantienen 4, exhalan 4, mantienen 4. Ese simple acto le dice al cerebro, estamos bien, podemos pensar, no estamos en peligro inmediato. Y desde ese espacio, pueden tomar decisiones en lugar de solo reaccionar. Tú puedes hacer lo mismo. Cuando tu mente empiece a dramatizar, no luches contra los pensamientos. Reconoce que están ahí, y luego crea una pausa, respira y pregunta, ¿qué parte de esto es real y qué parte es historia? Esa distinción te devuelve el control, porque no puedes cambiar lo que es real, pero sí puedes dejar de alimentar la historia. Mira, amigo mío, la vida va a seguir trayendo problemas. No hay forma de evitarlo. Pero la diferencia entre vivir arrastrado por cada problema o vivir dirigiendo tu respuesta a cada problema está completamente en tus manos, no en las circunstancias.
en cómo decides interpretar y responder a esas circunstancias. Una mente que te obedece no es una que nunca siente miedo o frustración. Es una que, incluso cuando siente eso, sabe que tú vas a decidir el siguiente paso, que no te vas a quedar paralizado en el drama, que vas a moverte. Y esa certeza, esa confianza que construyes con cada decisión consciente, es lo que finalmente mantiene tu mente bajo tu mando. No perfecta, no sin emociones difíciles, pero tuya, respondiendo a ti, siguiendo tu dirección. Y eso es todo lo que necesitas. Y ahora, déjame preguntarte algo, amigo mío. ¿Tú también tienes esa mente que a veces se monta telenovelas sin pedir permiso? A mí me pasa, no te voy a mentir. Cuéntame abajo cuál es ese drama típico que tu cabeza se inventa. Y al que quieres decirle basta desde hoy, y si quieres dejarlo más simple, escribe: hoy elijo dirección. Te leo. Cuarta enseñanza. Dejar de tener razón es empezar a tener paz. Hay una pregunta que casi nadie se hace y que lo cambia todo. ¿Cuántas discusiones has ganado que realmente valieron la pena? No me refiero a si tenías argumentos sólidos o si lograste callar al otro. Me refiero a si después de ganar te sentiste mejor, si la relación mejoró, si algo cambió para bien. Porque si lo piensas con honestidad, la mayoría de las veces que ganaste una discusión, lo único que ganaste fue distancia, tensión. Esa sensación incómoda que queda flotando en el aire y que nadie menciona pero todos sienten. Y es que la necesidad de tener razón es una de las trampas más sutiles que existen. Porque se disfraza de firmeza, de coherencia, de defender tus ideas. Pero en el fondo, la mayoría de las veces, no estás defendiendo una idea. Estás defendiendo tu ego. Y cuando tu ego toma el control, tu mente deja de obedecerte. Empieza a buscar conflictos donde no los hay. Empieza a interpretar cada opinión diferente como un ataque. Y entonces vives en modo batalla permanente, cansado, irritable, sin darse cuenta de que tú mismo encendiste esa guerra. Séneca pasó años observando esto en Roma. Veía a los senadores pelearse por detalles absurdos. Veía a la gente común destruir relaciones por querer tener la última palabra. Y en medio de todo eso, escribió algo que debería estar grabado en cada conversación. La ira siempre es más dañina que aquello que la provocó. Porque entendía que cuando te enganchas en una discusión por orgullo, el daño que te haces a ti mismo es peor que cualquier cosa que el otro pudiera haberte dicho. Y lo curioso es que esto no pasa solo en discusiones grandes. Pasa todo el tiempo, en las conversaciones más simples. Tu madre te dice algo sobre cómo llevas tu vida y tú, en lugar de dejarlo pasar, respondes con algo cortante. Tu pareja menciona que olvidaste hacer algo y tú, en lugar de reconocerlo, buscas justificaciones o le devuelves otra cosa que ella también olvidó. Un compañero de trabajo sugiere una forma diferente de hacer algo, y tú, en lugar de escuchar, defiendes tu método como si fuera una cuestión de vida o muerte. ¿Y qué ganas con todo eso? Nada. Absolutamente nada. Pero pierdes. Pierdes conexión. Pierdes tranquilidad. Pierdes esa sensación de ligereza que solo viene cuando no estás cargando el peso de tener que demostrar que siempre tienes razón. Y esto lo demostró un grupo de investigadores de Yale con un experimento fascinante. Reunieron a personas con opiniones políticas opuestas y les pidieron que debatieran temas controversiales. Pero antes de empezar, midieron sus niveles de cortisol y actividad cerebral. Lo que descubrieron fue revelador. Cuando las personas entraban en modo «tengo que ganar este argumento», su cortisol se disparaba. Su amígdala se encendía como un faro de emergencia. Y la parte del cerebro responsable del pensamiento racional prácticamente se apagaba. En otras palabras, el simple acto de necesitar tener razón convertía a personas inteligentes en máquinas de guerra emocional. Y lo más triste, ninguno de los debates terminó con alguien cambiando de opinión. Solo terminaron más convencidos de que el otro era un idiota. Imagina que un matrimonio fue a terapia después de 20 años juntos, y el terapeuta les preguntó: ¿cuál ha sido la discusión más larga que han tenido? La esposa respondió inmediatamente: la de las tostadas. Durante 17 años, cada vez que desayunaban juntos, él insistía en que las tostadas se deben untar cuando están calientes. Ella insistía en que se deben dejar enfriar primero. Y durante 17 años cada desayuno incluía esa pequeña batalla. Ninguno cedió. Ambos tenían razón desde su perspectiva.
Pero ¿qué construyeron con esa razón? 17 años de tensión innecesaria en algo que literalmente no importaba. ¿Te das cuenta? Innecesario. Y los estoicos podían haber discutido también por tonterías. Marco Aurelio gobernaba un imperio donde todos querían tener razón, donde cada decisión que tomaba era cuestionada, debatida, atacada. Y en medio de ese caos él escribió algo fundamental. Cuando te veas forzado por las circunstancias a estar contrariado de alguna manera, vuelve rápidamente a ti mismo. No continúes fuera de ritmo más de lo necesario. Y lo que eso significa es simple. No puedes vivir constantemente en modo defensa. Tienes que volver a tu centro. Y tu centro no está en demostrar que tienes razón. Está en mantener tu paz. Pero aquí viene lo interesante. La neurociencia ha descubierto que cuando entras en una discusión y tu ego se activa, tu cerebro literalmente cambia de modo. Se enciende la amígdala, la parte que maneja las amenazas. Y en ese estado, dejas de procesar información con lógica. Solo buscas defenderte. Por eso las discusiones rara vez terminan con alguien diciendo, «Tienes razón, me convenciste». Porque en ese estado mental nadie está realmente escuchando. Solo están esperando su turno para atacar. Ryan Holiday, autor de El ego es el enemigo, cuenta que durante años se metía en debates online. Discutía con desconocidos sobre temas que ni le importaban tanto. Y siempre tenía buenos argumentos, siempre ganaba. Pero un día se preguntó, ¿qué estoy construyendo con esto? Y la respuesta fue clara, nada. Solo estaba alimentando su ego. Así que tomó una decisión radical. Dejó de discutir, no porque no tuviera opiniones, sino porque entendió que hay cosas más importantes que demostrar que tienes razón, y esa decisión cambió todo. Porque cuando dejas de buscar conflictos, tu mente se calma, deja de estar en alerta constante, deja de interpretar cada conversación como una amenaza potencial, y entonces puedes realmente escuchar, puedes realmente conectar, puedes tener conversaciones sin llevar la armadura puesta. Entonces, ¿cómo entrenas tu mente para soltar esa necesidad de tener razón? Lo primero que necesitas es un sistema de alerta temprana. Tu cuerpo te avisa antes de que las cosas exploten, cuando sientes que tu pecho se tensa, cuando tu respiración se acelera, cuando empiezas a hablar más rápido o tu voz sube de volumen. Esos son indicadores de que tu ego acaba de entrar en escena. Y justo en ese momento tienes una ventana de 3 segundos. 3 segundos donde puedes elegir, seguir adelante y entrar en la batalla, o respirar hondo y elegir diferente. Y te voy a decir una frase que desarma prácticamente cualquier conflicto antes de que explote. Puede ser. No como rendición, como reconocimiento de que el otro tiene derecho a ver las cosas diferente. Puede ser. Yo lo veo distinto, pero entiendo tu punto. Puede ser, no lo había pensado desde ese ángulo. Esas dos palabras tienen un poder casi mágico, porque inmediatamente quitan la tensión del aire. Ya no hay guerra que ganar. Solo perspectivas diferentes que pueden coexistir en el mismo espacio sin aniquilarse mutuamente. Y cuando sientas que una conversación ya se salió completamente de control, cuando notes que ambos están más interesados en ganar que en entenderse, ahí es donde entra el verdadero valor. Tener el coraje de salir. No estoy hablando de huir. Hablo de elegir conscientemente no alimentar algo que solo va a desgastar a todos los involucrados. Una frase simple como, mejor lo dejamos para otro momento cuando ambos estemos más tranquilos, no es cobardía. Es inteligencia emocional. Es decirle a tu mente, yo decido cuándo vale la pena pelear y cuándo no. Los monjes budistas tienen una práctica llamada soltar la cuerda. Imaginan cada discusión como un juego de tira y afloja. Y entienden algo fundamental. Si tú sueltas la cuerda, no hay juego. No hay ganador ni perdedor. Solo hay dos personas de pie, cada una con su extremo de la cuerda, libres de elegir qué hacer después. Pero mientras ambos sigan jalando, ambos están atrapados en el juego. Amigo mío, una mente que te obedece no es una mente que gana todas las discusiones. Es una mente que sabe cuándo no vale la pena discutir, porque entiende algo fundamental. Puedes tener razón y perder la relación. Puedes ganar el argumento y perder el respeto. Puedes demostrar tu punto y quedarte solo con tu verdad, mientras todo lo demás se desmorona alrededor. Y cuando miras tu vida desde lejos te das cuenta de que las cosas por las que más peleaste, las que defendiste con más fuerza,
Muchas veces ni siquiera importaban tanto. Eran solo tu ego buscando validación, buscando sentirse superior por un momento. Y ese momento te costó paz, te costó conexión, te costó la posibilidad de que esa conversación fuera un puente en lugar de un muro. Así que la próxima vez que sientas esa urgencia de demostrar que tienes razón, detente un segundo y hazte la pregunta que lo cambia todo. ¿Quiero tener razón o quiero tener paz? Porque rara vez puedes tener las dos. Y si tu mente aprende a elegir la paz, te va a obedecer mucho más que si la entrenas para ganar cada batalla. Porque una mente en paz es una mente bajo control. Y una mente que busca constantemente tener razón es una mente que ya perdió el rumbo. Lección número 5. La resistencia no es tu enemigo, es tu entrenador. Séneca tenía todo lo que una persona podría querer en la antigua Roma. Riqueza inmensa, poder político como consejero del emperador, respeto intelectual. Pero Nerón, su alumno, se volvió cada vez más errático y peligroso, y un día todo cambió. Nerón lo acusó de conspiración, lo exilió, le quitó sus propiedades y finalmente, años después, le ordenó suicidarse. Séneca sabía que esto podía pasar. Había visto a otros caer antes que él, y durante años se había estado preparando mentalmente para la pérdida, no para evitarla, para enfrentarla. Practicaba voluntariamente la incomodidad. Dormía en camas duras, ayunaba cuando no tenía que hacerlo, caminaba bajo el sol extremo, y la gente lo miraba como si estuviera loco. ¿Para qué elegir la dificultad cuando tienes la opción de la comodidad? Pero Séneca entendía algo que la mayoría nunca entiende. La comodidad constante te debilita, y cuando la vida inevitablemente te golpea, si nunca has practicado la resistencia, colapsas. Él escribió algo que suena duro, pero que es completamente cierto. Es en los tiempos de seguridad cuando el espíritu debe prepararse para los tiempos difíciles. Mientras la fortuna sonríe, el alma debe fortalecer su armadura. Y cuando finalmente llegó su momento más difícil, cuando recibió la orden de muerte, no colapsó. No suplicó, no dramatizó. Enfrentó su final con una calma que dejó atónitos incluso a sus verdugos, porque había pasado años entrenando su mente para ese momento. La resistencia no había sido su enemiga, había sido su maestra más efectiva. Esa es la parte que nadie te cuenta sobre el dominio mental. No se construye cuando todo va bien. Se construye exactamente cuando todo va mal. Y si solo intentas fortalecer tu mente cuando las cosas están tranquilas, estás entrenando con pesos de juguete. Cuando llegue el peso real no vas a poder levantarlo. La mayoría de la gente vive exactamente al revés. Evitan la incomodidad como si fuera veneno. Buscan constantemente el camino más fácil, la opción más cómoda, y después se preguntan por qué, cuando llega una verdadera crisis, su mente los abandona completamente. No los abandona. Simplemente nunca fue entrenada para responder bajo presión real. Hay algo que pasa con los músculos que la mayoría olvida aplicar a la mente. No crecen cuando están relajados. Crecen cuando los sometes a resistencia. Cuando levantas un peso que desafía tu capacidad actual, las fibras musculares se rompen microscópicamente, y es precisamente en esa rotura, en ese daño controlado, donde el cuerpo dice, necesitamos ser más fuertes, y se reconstruye más resistente. Tu mente funciona con exactamente la misma mecánica, pero mientras la gente entiende que necesita ir al gimnasio para fortalecer sus músculos, cuando se trata de la mente, hacen lo opuesto. Evitan el gimnasio mental, huyen de cualquier situación que los haga sentir incómodos, y después se quejan de tener una mente débil. Marco Aurelio lo vivió de forma brutal. No fue un filósofo que escribió desde la comodidad de una biblioteca. Fue un emperador que escribió sus meditaciones en campamentos militares, mientras lidiaba con guerras constantes, traiciones políticas, epidemias que mataban a miles y la muerte de varios de sus hijos. Tenía 1000 razones para quebrar mentalmente, pero en lugar de eso, escribió algo que debería estar tatuado en cada gimnasio mental. El impedimento a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. No estaba hablando en abstracto. Estaba describiendo su realidad diaria. Cada obstáculo que enfrentaba no era un desvío molesto, era el camino mismo, era la oportunidad de fortalecer exactamente lo que necesitaba fortalecer para seguir liderando. En psicología existe un fenómeno documentado llamado hormesis. Es cuando una dosis pequeña de estrés hace que un organismo se vuelva más resistente. Lo ves en las plantas.
Si las proteges completamente del viento, desarrollan tallos débiles que se quiebran fácilmente. Pero si las expones a viento moderado, desarrollan tallos gruesos y resistentes. El estrés no las debilita, las fortalece. Los seres humanos funcionamos igual. Hay estudios fascinantes sobre esto. Investigadores de la Universidad de Buffalo siguieron a personas durante años para medir su exposición a eventos adversos y descubrieron algo contraintuitivo. Las personas que habían enfrentado cantidades moderadas de adversidad mostraban mejor salud mental y mayor resiliencia que aquellas que habían tenido vidas completamente libres de problemas. No es que la adversidad sea buena en sí misma, es que te enseña que puedes sobrevivir cosas difíciles, y esa confianza se convierte en fortaleza mental real. Pero aquí está el punto crucial. Esto solo funciona si cambias tu relación con la dificultad. Si sigues viendo cada problema como un enemigo injusto que no deberías tener que enfrentar, la resistencia solo te va a agotar. Pero si empiezas a verlo como entrenamiento, como oportunidad de fortalecer exactamente lo que necesitas fortalecer, cada día te vuelves más capaz. Epicteto, que fue esclavo antes de ser filósofo, entendía esto mejor que nadie. No tenía control sobre su situación externa, no podía elegir dónde vivir, qué hacer, ni siquiera sobre su propio cuerpo. Pero descubrió algo fundamental. Aunque no podía controlar lo que le pasaba, sí podía controlar cómo respondía. Y en esa respuesta vivía todo su poder. Su enseñanza central era simple pero revolucionaria. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Deja de gastar energía en lo que no controlas. Enfócate completamente en lo único que sí controlas. Tu respuesta. Y tu respuesta determina si cada obstáculo te debilita o te fortalece. Mismos hechos. Resultados completamente opuestos. Todo depende de la interpretación. Lo que cambia completamente el juego es reformular lingüísticamente lo que te pasa. Cada vez que enfrentes algo difícil, en lugar de pensar, ¿por qué me pasa esto?, pregúntate, ¿qué músculo mental está intentando fortalecer esta situación? Esa sola pregunta cambia la dirección de tu cerebro. Una te manda a buscar culpables, la otra te manda a buscar crecimiento. Además, aprende a identificar la habilidad específica que estás desarrollando. Alguien te irrita constantemente. Esa es tu práctica de paciencia. Un proyecto no sale como planeaste. Esa es tu práctica de adaptabilidad. Te enfrentas a una situación que da miedo. Esa es tu práctica de coraje. Cuando nombras el músculo que estás entrenando, el dolor de la resistencia se vuelve tolerable, porque tiene propósito. Los atletas de élite entienden esto perfectamente. Cuando un corredor de maratón siente que sus piernas están en llamas en el kilómetro 35, no piensa, esto es horrible, ¿por qué me estoy haciendo esto? Piensa, esto es exactamente lo que necesitaba sentir para estar preparado para la carrera. El dolor tiene contexto, tiene propósito, y ese propósito lo hace soportable. Tu vida funciona igual. Cada momento difícil es un kilómetro 35. Puedes colapsar mentalmente y abandonar, o puedes reconocer que esto es exactamente el entrenamiento que necesitas para lo que viene después. Y no te equivoques, no necesitas esperar a crisis enormes para entrenar. Las resistencias pequeñas cuentan muchísimo. Cada vez que sientes la tentación de explotar y no lo haces, estás haciendo una repetición. Cada vez que algo te irrita y eliges respirar antes de reaccionar, estás haciendo una repetición. Cada vez que recibes malas noticias y te permites sentirlo sin dramatizarlo, estás haciendo una repetición. Esas repeticiones pequeñas son las que construyen músculo mental real, porque cuando llegue la crisis grande, tu mente ya va a tener miles de repeticiones acumuladas, ya va a saber que puede manejar cosas difíciles. No va a ser la primera vez. Los bomberos entrenan corriendo hacia el humo cuando todo su instinto les grita que corran en dirección opuesta. Los buzos de rescate entrenan quedándose calmados bajo el agua cuando sus pulmones suplican aire. Los cirujanos entrenan haciendo incisiones precisas cuando están exhaustos. Todo es entrenamiento para que cuando llegue la situación real, la mente no colapse. Responda. Tú necesitas hacer lo mismo. No esperes a la crisis para intentar ser fuerte. Practica la fortaleza en lo pequeño. Elige la incomodidad voluntariamente de vez en cuando. No porque seas masoquista. Porque estás entrenando. Séneca lo hacía constantemente. Elegía comer comida simple cuando podía comer banquetes. Elegía caminar cuando podía ir en carruaje. Elegía la dificultad cuando tenía la opción de la comodidad.
y la gente pensaba que estaba loco, pero él sabía algo. Cuando inevitablemente perdiera todo, cuando la vida lo golpeara de verdad, no iba a ser la primera vez que sentía incomodidad, iba a ser una más entre miles, y su mente iba a poder manejarlo. Y es que la diferencia entre una mente que te obedece en crisis y una que te abandona no está en tener mejores circunstancias, está en haber entrenado antes, en haber desarrollado el músculo mental cuando no lo necesitabas urgentemente. Porque cuando lo necesitas urgentemente, ya es tarde para empezar a construirlo. Así que deja de evitar cada incomodidad. Deja de buscar siempre el camino fácil. No estoy diciendo que busques sufrimiento innecesario. Estoy diciendo que cuando llegue la resistencia, y va a llegar, no la veas como tu enemiga. Vela como lo que realmente es, tu entrenadora más efectiva. La única que puede hacer de tu mente algo inquebrantable. Porque al final, cuando mires hacia atrás, las cosas que más te transformaron no van a ser los momentos donde todo fue fácil. Van a ser esos momentos donde todo se puso imposiblemente difícil y tú decidiste no rendirte. Donde tu mente quería colapsar pero tú la mantuviste firme. Esas son las repeticiones que realmente cuentan, y tu mente lo recuerda. Y la próxima vez que llegue algo difícil, ya sabe algo fundamental. Puede contar contigo, que has entrenado para esto, que estás listo. Lección número 6. El silencio es donde tu mente encuentra su voz. Catón el joven tenía una costumbre que sus contemporáneos encontraban incomprensible. Cada mañana, antes del amanecer, se sentaba solo en su estudio, sin leer, sin escribir, sin hacer nada aparente, simplemente sentado en silencio absoluto mientras Roma dormía. Sus esclavos pensaban que estaba desperdiciando tiempo. Sus colegas políticos lo consideraban excéntrico. Pero Catón sabía algo que ellos no. En una ciudad que nunca callaba, donde los mercados gritaban y el Senado debatía sin parar, el silencio era su arma secreta. Cuando finalmente llegaban las batallas políticas del día, cuando otros senadores perdían la compostura y gritaban, Catón mantenía una claridad mental que parecía sobrenatural. Podía escuchar lo que realmente se estaba diciendo debajo de las palabras. Podía ver los patrones que otros no veían, no porque fuera más inteligente, sino porque su mente había aprendido a funcionar en silencio. Y una mente entrenada en el silencio no se deja arrastrar por el ruido. Pero nosotros vivimos rodeados de ruido constante. El externo es obvio. Notificaciones, tráfico, conversaciones superpuestas, música de fondo en cada espacio público. Pero el ruido interno es peor. Esa conversación mental que nunca para. Esa lista interminable de pendientes reproduciéndose en loop. Ese análisis obsesivo de lo que dijiste ayer y lo que deberías decir mañana. Ese scroll infinito que te mantiene ocupado pero completamente vacío. Todo ese ruido te vende una ilusión, que estás vivo, que estás haciendo algo, que estás presente. Pero la verdad es más dura. Solo estás escapando, huyendo del único lugar donde podrías realmente encontrarte, el silencio puro. La gente le tiene pánico al silencio, y no es difícil entender por qué. Cuando todo se calla, cuando apagas las distracciones, empiezan a aparecer las cosas que has estado evitando con tanto cuidado. Las preguntas sin responder, las emociones que no has procesado, los problemas que has estado tapando con actividad frenética. El silencio no miente, no te deja esconderte detrás de la productividad o el entretenimiento. Te obliga a enfrentar lo que realmente está pasando dentro. Por eso la mayoría hace lo imposible por evitarlo. Siempre hay algo que escuchar, algo que ver, algo que consumir, cualquier cosa menos quedarse a solas con los propios pensamientos. Pero hay un precio brutal por esa evasión. Tu mente nunca aprende a estar contigo. Siempre necesita algo más. Siempre está buscando desesperadamente el próximo estímulo, y una mente que depende de estímulos externos para funcionar no es una mente que te obedece, es una mente adicta, y las adicciones no se controlan, te controlan a ti. Séneca lo practicaba religiosamente, no por obligación espiritual, sino por necesidad mental pura. Pasaba horas en silencio deliberado. Sabía que una mente saturada de ruido constante es una mente confundida, reactiva, fuera de control. Escribió algo que resuena hoy más que nunca. En ninguna parte puede un hombre encontrar un retiro más tranquilo que en su propia alma. Pero para llegar a ese retiro, primero necesitas apagar todo lo demás.
todo el ruido que te convence de que no puedes estar solo contigo mismo. Los estoicos entendían el silencio no como ausencia, sino como presencia total. Cuando Epicteto enseñaba a sus estudiantes, les pedía que pasaran tiempo sin hablar, sin leer, sin escribir, solo observando sus propias mentes. Y los estudiantes odiaban ese ejercicio, porque en el silencio no podían esconderse de sus propios pensamientos caóticos. No podían fingir control cuando su mente saltaba de un lado a otro como mono enjaulado. Pero los que persistían descubrían algo extraordinario. El silencio no es vacío, es espacio, espacio donde tu mente puede finalmente procesar lo que ha estado acumulando. Espacio donde las respuestas que buscabas desesperadamente empiezan a aparecer solas. Espacio donde puedes escuchar esa voz interna que el ruido constante había silenciado. Imagina a alguien que vive en una casa donde siempre hay música a todo volumen. Después de años ni siquiera la escucha, se vuelve fondo. Pero su mente está constantemente procesándola, gastando energía en filtrarla. Y cuando finalmente apaga la música, el silencio inicial es ensordecedor, incómodo, casi doloroso. Pero después de unos minutos algo cambia. Puede escuchar su propia respiración. Los sonidos sutiles que siempre estuvieron ahí pero que el ruido tapaba. Su mente puede finalmente descansar. Así funciona tu vida. Has normalizado el ruido constante hasta el punto de que el silencio se siente antinatural. Pero tu mente está exhausta de filtrar estímulos sin parar. Y cuando le das permiso de estar en silencio, algo fundamental cambia. No al instante, no de forma mágica, pero cambia. Incorporar silencio en una vida moderna parece imposible. Todo conspira contra eso. Las notificaciones diseñadas para ser adictivas. El trabajo que nunca termina. Las expectativas sociales de estar siempre disponible. Y debajo de todo eso, tu propio miedo a lo que podrías descubrir si te quedas quieto más de 5 minutos. La entrada es tan simple que parece ridícula. 5 minutos. Ese es el punto de inicio. 5 minutos sin pantallas, sin música, sin audífonos, sin podcast de fondo. Solo tú sentado en algún lugar, respirando. La primera vez que lo intentes va a ser brutalmente incómodo. Tu mente va a resistirse con violencia. Va a inventar 1000 razones urgentes por las que necesitas revisar tu teléfono ahora mismo. Va a saltar de pensamiento en pensamiento buscando algo en qué engancharse. Déjala. Los estoicos no intentaban vaciar la mente como enseñan las aplicaciones modernas. Dejaban que los pensamientos vinieran. Los observaban pasar como nubes, sin juzgarlos, sin engancharse a ninguno, solo mirándolos aparecer y desaparecer. Las actividades rutinarias son oportunidades perfectas para practicar silencio. Cuando te duches mañana, solo dúchate. Siente el agua cayendo. La temperatura. ¿Cómo se siente en tu piel? No planees tu día mientras te enjabonas. No repases mentalmente conversaciones pendientes. No resuelvas problemas. Solo estate ahí, completamente presente en la ducha. Cuando camines de un lugar a otro, camina sin nada en los oídos. Sin música motivacional. Sin llamadas. Solo tus pasos y lo que ves alrededor. Los primeros 30 minutos después de despertar son territorio sagrado. Protégelos como un estoico protegería su propia mente. No revises el móvil. No entres a redes sociales. No consumas noticias. Solo estate contigo. Puede ser tomando café mirando por la ventana. Puede ser escribiendo pensamientos sin filtro. Puede ser simplemente sentado respirando. Pero protege ese espacio como si tu cordura dependiera de él. El mundo moderno te vende incansablemente la idea de que tienes que estar ocupado siempre, que el silencio es pérdida de tiempo, que si no estás consumiendo contenido o produciendo algo, estás desperdiciando tu vida. Es una mentira diseñada para mantenerte agotado y dependiente. El silencio no es vacío, es fundamento. Es donde tu mente recupera su claridad natural. Una mente que nunca para es una mente al borde del colapso. No te obedece porque no puede. Está demasiado ocupada reaccionando al siguiente estímulo, defendiéndose del siguiente input, procesando sin parar. Está en modo supervivencia constante. Pero una mente que tiene momentos regulares de silencio funciona diferente. Puede pensar con claridad. Puede tomar decisiones conscientes en lugar de reactivas.
puede estar presente en su propia vida en lugar de vivir en piloto automático. Catón el joven enfrentó momentos brutales en su vida, pérdidas políticas, traiciones, la caída de la república que tanto amaba. Pero nunca perdió su claridad mental, nunca dejó que el caos externo se convirtiera en caos interno. No porque fuera especial, sino porque había pasado años entrenando su mente en el silencio, y cuando llegaron las tormentas, su mente sabía exactamente cómo responder, con calma, con claridad, con obediencia total a su voluntad. Dale a tu mente ese mismo entrenamiento, no como práctica mística que requiere incienso y posiciones especiales, sino como necesidad práctica, como comer o dormir. Tu mente necesita silencio con urgencia. Si sigues negándoselo, eventualmente colapsará de formas impredecibles, pero si empiezas a incorporarlo, aunque sea en dosis microscópicas, vas a notar el cambio. Más claridad cuando necesitas decidir, más calma cuando llega el caos, más control sobre tus respuestas. Y finalmente, una mente que te escucha porque tú te tomaste el tiempo de escucharla primero. Y oye, ya que estamos aquí entre tú y yo, tengo curiosidad real. ¿Cuándo fue la última vez que estuviste en silencio de verdad, sin pantallas, sin ruido, sin nada? Si te apetece compartirlo, escríbelo ahí abajo. Y si hace siglos que no lo haces, pon solo «voy a crear mi silencio». Así nos acompañamos un poco en este camino. Séptima lección. La distancia convierte el drama en comedia. Piensa en la última vez que algo te alteró completamente. Puede ser algo reciente. Alguien dijo algo que interpretaste como ofensa. Un plan se canceló en el último momento. Te equivocaste frente a otras personas. En el momento parecía enorme. Tal vez te costó dormir. Tal vez repetiste la escena mentalmente 100 veces. Pero pregúntate ahora, ¿todavía te importa? ¿O ya pasó? Y si ya pasó, ¿por qué le diste tanto poder entonces? La respuesta es simple pero incómoda. Estabas demasiado cerca. Cuando estás dentro del problema, ocupa toda tu visión. Es como poner tu mano a 2 centímetros de tus ojos. Esa mano se vuelve tu mundo entero. No puedes ver nada más. Pero si alejas la mano, de repente puedes ver todo el contexto. Y la mano es solo una pequeña parte de un espacio mucho más grande. El tiempo hace eso automáticamente. Te da distancia sin pedirlo. Por eso lo que te destrozó hace 5 años ahora te da risa. Esa relación que pensaste que era definitiva. Ese trabajo que perdiste y creíste que era tu fin. Ese comentario que te tuvo días sin dormir. Con distancia temporal, puedes ver que no era el fin del mundo. Era solo un momento difícil, uno de muchos que has superado. Pero esperar años para esa perspectiva es un lujo que no puedes darte. Mientras esperas, ese drama te está controlando, te está robando energía, te está consumiendo mentalmente. Y tu mente, en lugar de obedecerte, está obedeciendo al drama, reaccionando como si cada contratiempo fuera una catástrofe existencial. Los estoicos no esperaban, creaban distancia deliberadamente. Epicteto enseñaba un ejercicio a sus estudiantes. Cuando algo te perturbe, imagina que le pasó a otra persona, a un desconocido, y pregúntate cómo verías esa situación, probablemente con mucha más objetividad. Probablemente notarías que no es tan grave. Probablemente encontrarías incluso algo cómico en la desproporción entre el evento y la reacción emocional. Mira a Séneca, por ejemplo. Perdió casi todo lo que tenía en 3 ocasiones diferentes. La primera vez Calígula lo desterró. La segunda, Claudio lo exilió a Córcega durante 8 años. La tercera, Nerón lo obligó a quitarse la vida. Entre medio, perdió fortunas, propiedades, poder político. Cualquiera esperaría que sus escritos estuvieran llenos de amargura, de rabia contra la injusticia, de lamentos por lo que le arrebataron. Pero cuando lees sus cartas, encuentras algo completamente diferente: humor, perspectiva, incluso ligereza al hablar de sus propias tragedias. En una carta desde el exilio, describió su situación con ironía casi cómica. Me enviaron a una roca en medio del mar donde ni siquiera las cabras quieren vivir. Excelente oportunidad para practicar la indiferencia hacia las comodidades. No estaba fingiendo. Había descubierto algo fundamental. La distancia mental transforma cualquier drama en algo manejable, y a veces hasta risible. Los estoicos practicaban esto deliberadamente. Se entrenaban para ver sus propios problemas desde lejos,
como si fueran observadores externos de sus propias vidas, no para negar el dolor, sino para quitarle el poder absoluto que el drama intenta tener sobre ti. Cuando estás dentro del problema lo ves gigantesco. Cuando lo ves desde arriba, se reduce a su tamaño real. Un estudiante se quejó una vez con Epicteto. Mi vecino habló mal de mí en el mercado. Me ha humillado públicamente. Epicteto le preguntó, ¿tu vecino puede cambiar quién eres con sus palabras? El estudiante respondió, no, pero todos lo escucharon. Epicteto sonrió. Dentro de 2 días, esos todos estarán preocupados por sus propios problemas. Dentro de 2 semanas ni lo recordarán. Pero tú quieres darle a ese momento 2 horas de tu vida repitiendo mentalmente lo que dijo. ¿Quién se está humillando realmente? Esa pregunta corta como cuchillo. ¿Cuánto tiempo de tu vida vas a dedicarle a algo que dentro de poco no importará? Hay una pregunta que desarma cualquier drama antes de que te consuma. ¿Esto importará dentro de un mes? Si la respuesta honesta es no, ya tienes tu respuesta sobre cuánta energía merece ahora. Probablemente ninguna. Cambiar esa pregunta cambia todo. Transforma cómo respondes en el momento. Un compañero te critica en una reunión. Antes de reaccionar, pregúntate, ¿esto importará dentro de un mes? Probablemente no. Y si no importará, ¿para qué dejar que arruine tu día? Puedes responder con calma, incluso con humor, en lugar de defensivamente. Los estoicos también usaban el humor como herramienta, no humor que niega el problema, humor que le quita poder. Cuando algo te está alterando, exagéralo hasta el absurdo. Llevas la situación a su conclusión más ridícula. Te equivocas en una presentación. Tu drama mental dice, todos pensarán que soy incompetente. Exagéralo. Sí, probablemente escribirán libros sobre mi incompetencia. Habrá documentales. Niños estudiarán mi error en las escuelas del futuro como advertencia. Suena ridículo, ¿verdad? Ese es el punto. Cuando lo llevas al absurdo, tu cerebro se da cuenta de la desproporción y puede volver a la realidad. Catón el joven usaba esto constantemente. Sus enemigos políticos intentaban provocarlo con insultos públicos. Esperaban que explotara, que se defendiera, que entrara en su juego. Pero Catón respondía con ironía seca que desarmaba el ataque. Una vez, alguien lo llamó viejo amargado sin amigos. Catón respondió, cierto, por eso tengo tanto tiempo para dedicarme a cosas importantes en lugar de complacer a gente como tú. La audiencia rió. El ataque perdió poder. Catón siguió su día sin alterarse. Crear esa distancia mental no requiere años de práctica, requiere decisión consciente en el momento. Cuando sientas que algo te está alterando más de lo que debería, para, respira y hazte 3 preguntas rápidas. ¿Esto importará en un mes? ¿Qué consejo le daría a un amigo en esta situación? ¿Cómo voy a contar esta historia dentro de 5 años? Esas preguntas te sacan del drama, te ponen en posición de observador, y desde ahí puedes ver con claridad. Puedes responder en lugar de reaccionar. Puedes elegir cómo darle significado en lugar de dejar que el significado te controle. Hay algo más que funciona cuando el drama ya te atrapó. Buscar activamente el ángulo cómico. No para minimizar lo que pasó, para equilibrar la perspectiva. Cada situación tiene múltiples ángulos. Tu mente dramática solo ve el trágico. Pero si buscas deliberadamente, siempre hay algo absurdo. Algo que en otra circunstancia sería cómico. Y cuando lo encuentras, el drama pierde intensidad. Te equivocas al enviar un mensaje importante. Lo mandas a la persona equivocada. Drama instantáneo. Pánico. Pero busca lo absurdo. De todas las personas a las que pudiste enviarlo por error, le cayó justo a tu jefe. La probabilidad es cómica, no niega el problema, pero le añade perspectiva, y con perspectiva puedes actuar en lugar de colapsar. Séneca escribió desde el exilio algo que resume esto perfectamente. La vida es una obra de teatro. No importa cuánto dura, sino qué tan bien actuaste tu papel. Y después añadió con humor, y si tu papel incluye momentos ridículos, acéptalos con gracia. Las comedias también son obras respetables. No estaba diciendo que tu dolor no importa. Estaba diciendo que darle proporciones correctas te permite manejarlo. Un problema real merece atención real, pero no merece consumir toda tu existencia. Y la mayoría de lo que dramatizas no es problema real. Es incomodidad temporal que tu mente convierte en tragedia. La vida seguirá trayendo situaciones incómodas, momentos donde metas la pata, donde las cosas no salgan como planeaste,
donde alguien diga algo hiriente. Eso no va a cambiar. Lo que puede cambiar es tu habilidad de crear distancia mental al instante, de ver esos momentos como lo que son, momentos, no definiciones permanentes de tu valor o tu futuro. Solo momentos que pasarán como todos los anteriores. Y cuando dominas esa habilidad, cuando puedes observar tu propia vida desde la distancia mental que los estoicos practicaban, algo extraordinario pasa. Tu mente deja de arrastrarte por cada drama. Deja de reaccionar como si todo fuera crisis. Empieza a responder con la calma de alguien que sabe que esto también pasará. Que sabe que dentro de poco, lo que hoy parece insoportable será solo otra historia. Y esa certeza, esa perspectiva constante, es lo que finalmente mantiene tu mente bajo tu mando. Lección número 8. Las personas que te rodean están programando tu mente. Epicteto tenía una regla inflexible con sus estudiantes. Observa cuidadosamente con quién comes. No por protocolo social, sino porque entendía algo que la mayoría ignora. Las personas con las que compartes tiempo no solo influyen en tu humor, reprograman tu forma de pensar, tus estándares, tus límites, tu visión de lo que es posible, y lo hacen sin que te des cuenta, gota a gota, conversación a conversación, hasta que un día miras al espejo y no reconoces en qué te has convertido. Los estoicos no lo decían por elitismo, lo decían por supervivencia mental. Sabían que puedes tener toda la disciplina interna del mundo, pero si pasas tu tiempo rodeado de gente que te jala constantemente hacia abajo, eventualmente te van a arrastrar. No porque seas débil, sino porque así funciona la mente humana. Somos criaturas sociales hasta el nivel más profundo, y nos adaptamos al entorno para pertenecer. Hay una historia sobre Musonio Rufo, maestro de Epicteto, que ilustra esto perfectamente. Un día, un joven romano de familia adinerada llegó pidiendo ser su estudiante. Musonio lo observó y le preguntó: ¿quiénes son tus 5 amigos más cercanos? El joven empezó a enumerar nombres de otros jóvenes ricos conocidos por sus fiestas extravagantes y su vida de excesos. Musonio lo interrumpió. Vuelve cuando hayas cambiado a tus amigos. No puedo enseñarte estoicismo si vas a pasar tus tardes con gente que vive exactamente lo opuesto. El joven se ofendió. Pero son mis amigos desde la infancia. No puedo simplemente abandonarlos. Musonio respondió con una pregunta que cortó como cuchillo. ¿Y ellos qué están haciendo contigo? ¿Te están acercando a quien quieres ser o te están alejando? El silencio del joven fue respuesta suficiente. No se trata de ser cruel. Se trata de ser honesto sobre el impacto real que las personas tienen en ti. Puedes querer a alguien y reconocer simultáneamente que pasar tiempo con esa persona te deja peor que antes. Puedes tener historia con alguien y admitir que esa relación ya no te construye. Y puedes tomar decisiones difíciles sobre con quién compartes tu tiempo sin sentirte culpable. No es egoísmo, es protección mental. Imagina a 2 personas que quieren entrenar para un maratón. La primera se rodea de corredores experimentados, gente que se levanta temprano, que cuida su alimentación, que habla de técnicas y mejoras. Aunque al inicio le cuesta seguir su ritmo, poco a poco se adapta, sube su nivel, adopta sus hábitos. Se convierte en alguien que corre maratones. La segunda se queda con sus amigos de siempre, gente que prefiere cerveza y sofá, que se burla de su intento de correr, que le dicen: un día no pasa nada cada vez que considera saltarse el entrenamiento. Aunque tiene la misma motivación inicial que la primera persona, poco a poco cede. Un día se convierte en 2 en una semana, y eventualmente abandona. Misma meta. Capacidad inicial similar. Resultado completamente diferente. No por falta de voluntad, por diferencia de entorno. Las personas que te rodean funcionan como termostato de tu vida. Si el termostato está bajo, puedes intentar subir la temperatura todo lo que quieras. Pero eventualmente el termostato va a ganar. Va a jalarte de vuelta a su nivel. Los estoicos lo sabían. Séneca escribió cartas completas sobre este tema. Advertía que pasar tiempo con gente que vive sin propósito te contagia esa falta de propósito. Que estar rodeado de quejosos te convierte en quejoso. Que rodearte de cobardes te hace cobarde. No porque sus palabras te convenzan racionalmente, sino porque tu mente absorbe sus patrones sin tu permiso consciente, y funciona en ambas direcciones. Si te rodeas de gente que lee, tú leerás más.
Si te rodeas de gente que se cuida, tú te cuidarás más. Si te rodeas de gente que tiene conversaciones profundas, tú buscarás conversaciones profundas. No hace falta que te prediquen. Solo con estar ahí, con ser eso, ya están influyendo en ti. Piensa honestamente en las 5 personas con las que más tiempo pasas. No las que quisieras mencionar para quedar bien. Las reales, las que ves semana tras semana. Ahora pregúntate sin mentirte, ¿cómo me siento después de estar con ellas? ¿Salgo más ligero o más pesado? ¿Me siento inspirado o drenado? ¿Me acercan a quien quiero ser o me alejan? Si la respuesta te incomoda, ya tienes información valiosa y tienes 2 opciones: aceptar que ese entorno va a seguir moldeándote en esa dirección o tomar decisiones difíciles sobre cómo proteges tu tiempo y tu energía. Establecer límites no significa cortar relaciones brutalmente, significa controlar conscientemente cuánto tiempo pasas con ciertas personas y en qué contextos. Puedes querer a alguien y decidir que solo lo ves en situaciones específicas donde su influencia es menos dañina. Puedes ser amable sin absorber su energía. Puedes escuchar sin hacer suyo su drama. Puedes mantener la relación sin dejar que te reprograme. Pero si alguien es genuinamente tóxico, si cada interacción te deja peor que antes, si su sola presencia te agota mentalmente, ahí la respuesta estoica es clara: aléjate. No con odio ni drama, simplemente aléjate. Protege tu mente como protegerías tu casa de alguien que intenta robarla. No es crueldad, es claridad. Y después de limpiar, construye. Busca activamente personas que te eleven, no gente perfecta. Eso no existe. Busca gente que está creciendo, que está intentando, que tiene conversaciones que te hacen pensar en lugar de repetir las mismas quejas, que te desafía a ser mejor en lugar de validar tus excusas, que vive de forma que inspira en lugar de que deprime. Los estoicos se buscaban entre ellos deliberadamente. Séneca y Lucilio mantenían correspondencia constante aunque estuvieran lejos. Se compartían pensamientos, se desafiaban mutuamente, se mantenían enfocados en lo que importaba. Sabían que solos, rodeados del ruido romano, sería fácil perderse, pero juntos podían mantenerse en el camino. Catón el joven era conocido por ser extremadamente selectivo con quien compartía su tiempo. No por arrogancia, por protección mental. Sabía que cada hora con ciertas personas lo fortalecía y cada hora con otras lo debilitaba, y tomó decisiones conscientes basadas en eso. Cuando sus colegas lo criticaban por no socializar más, él respondía: prefiero pasar una tarde con un hombre de carácter que un año con 10 que no lo tienen. Tu entorno no es neutral. Está constantemente trabajando a tu favor o en tu contra. Si está trabajando en tu contra, toda tu disciplina personal va a ir a compensar ese desgaste constante. Es como intentar llenar una bañera mientras el desagüe está abierto. Puedes subir el agua, pero va a requerir esfuerzo constante. Pero si cierras el desagüe, de repente el mismo esfuerzo te lleva mucho más lejos. Cambiar tu entorno no es abandonar a la gente. Es reconocer que si quieres que tu mente te obedezca, necesitas darle el ambiente adecuado para fortalecerse. No puedes entrenar rodeado de gente que te dice que entrenar no vale la pena. No puedes crecer rodeado de voces que constantemente te recuerdan tus límites en lugar de tus posibilidades. Las personas que te rodean no solo influyen en tu día a día, determinan quién te conviertes. Y si quieres una mente fuerte, clara, que te obedezca, necesitas rodearte conscientemente de personas y ambientes que refuercen esa fortaleza. No que la debiliten, no que la cuestionen, que la refuercen. Día tras día, conversación tras conversación, hasta que tu mente sepa exactamente quién está al mando. 9. El caos de afuera programa el caos de adentro. Hay días en los que te sientas a trabajar y no puedes concentrarte. Abres el portátil con toda la intención de avanzar, pero tu mente está dispersa. Saltas de una cosa a otra sin terminar nada. Te frustras. Y piensas que el problema es tu fuerza de voluntad, que necesitas más disciplina, más motivación. Pero te estás equivocando de diagnóstico. El problema no está en tu cabeza, está en tu escritorio, en tu habitación, en el desorden que te rodea y que llevas semanas ignorando. Porque tu entorno no es neutro. No es un simple fondo donde transcurre tu vida. Es un campo de entrenamiento constante para tu mente. Y si ese campo está lleno de obstáculos, de cosas fuera de lugar,
de estímulos visuales que te jalan en 1000 direcciones. Tu mente va a responder a eso. Va a funcionar de la misma forma, dispersa, caótica, sin dirección clara. Los estoicos lo entendían. Séneca vivía de forma simple, no porque fuera pobre. Podía permitirse lujos, pero eligió no tenerlos, porque sabía que cada objeto innecesario es una distracción. Cada cosa que acumulas es algo más que tu mente tiene que procesar. Y escribió algo que sigue siendo verdad hoy. Si quieres llevar una vida tranquila, dedícate a lo esencial y elimina lo superfluo. Y esto no es filosofía abstracta, es neurociencia pura. Tu cerebro está constantemente escaneando tu entorno, buscando amenazas, oportunidades, estímulos, y cada objeto en tu campo visual es procesado, aunque no seas consciente de ello, aunque creas que lo estás ignorando. Tu cerebro lo está viendo y está gastando energía en procesarlo. Los investigadores de Princeton lo estudiaron. Pusieron a personas a realizar tareas cognitivas en 2 ambientes diferentes, uno ordenado y limpio, otro desordenado y lleno de objetos, y descubrieron algo fascinante. En el ambiente desordenado, el cerebro tardaba más en procesar información, no porque las personas fueran más lentas, sino porque parte de su capacidad cognitiva estaba siendo usada para filtrar el ruido visual del entorno. Te voy a contar algo personal. Durante meses tuve mi escritorio hecho un desastre. Papeles acumulados, cables enredados, tazas de café vacías, libros abiertos que ya no estaba leyendo. Y cada vez que me sentaba a trabajar, sentía una resistencia, como si hubiera una fricción invisible que me impedía arrancar. Pensaba que era pereza, que necesitaba más café o más motivación. Hasta que un día, harto de no poder concentrarme, limpié todo. No fue una limpieza profunda, solo quité lo que estaba de más, guardé los papeles, enrollé los cables, dejé solo lo esencial, el portátil, una libreta, un bolígrafo. Y al día siguiente, cuando me senté a trabajar, algo cambió. No hubo resistencia, mi mente entró en foco casi inmediatamente. Y me di cuenta, el problema nunca fue mi disciplina, era mi entorno. Marco Aurelio escribió sus meditaciones en campamentos militares, en medio de la guerra, rodeado de caos, pero él mismo creaba orden donde podía, orden mental a través de sus escritos, orden en sus hábitos, porque entendía que no puedes controlar todo lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar tu respuesta, y parte de esa respuesta es crear espacios donde tu mente pueda funcionar sin obstáculos. Y aquí viene algo importante, no se trata de minimalismo extremo, no tienes que vivir como un monje en una celda vacía, se trata de intencionalidad, de que cada cosa en tu espacio tenga una razón para estar ahí, de que no acumules objetos por inercia, de que tu ambiente te ayude a pensar, no que te distraiga constantemente. Piensa en esto. ¿Cuántas cosas tienes a tu alrededor que ya no usas? ¿Cuántos objetos están ahí simplemente porque llevan ahí meses y nunca te molestaste en guardarlos? Cada uno de esos objetos es ruido, y el ruido acumulado se convierte en caos. Y el caos externo eventualmente se convierte en caos interno. ¿Quieres ordenar tu entorno? Primero, empieza pequeño. No intentes reorganizar toda tu casa en un día. Elige un espacio, el escritorio, la mesita de noche, la encimera de la cocina, un solo espacio. Y límpialo completamente. Quita todo lo que no necesita estar ahí. Deja solo lo esencial. Y cuando termines, observa cómo te sientes. Nota la diferencia. Porque ese espacio ordenado se convierte en un ancla mental, en un lugar donde tu mente sabe que puede funcionar bien, y poco a poco expandes ese orden a otros espacios. Segundo, crea un ritual de orden. Cada noche, antes de acostarte, dedica 5 minutos a dejar tu espacio principal ordenado. No perfecto, solo ordenado. Lava esa taza, guarda esos papeles, dobla esa ropa. Lo que sea que esté fuera de lugar, ponlo en su lugar. Esos 5 minutos son una inversión, porque al día siguiente, cuando despiertes, tu mente va a empezar en un ambiente que no la abruma. Y tercero, aplica la regla del uno entra, uno sale. Cada vez que traigas algo nuevo a tu espacio, elimina algo viejo. Compras una camisa nueva, donas una vieja. Compras un libro nuevo, regalas uno que ya leíste. Esto evita la acumulación y mantiene tu espacio en equilibrio. Matt D'Avella, un creador de contenido que habla mucho sobre minimalismo, hizo un experimento. Se grabó trabajando en 2 ambientes diferentes, uno con su escritorio limpio y ordenado, otro con su escritorio lleno de objetos, papeles, distracciones, y midió su productividad.
En el ambiente ordenado completaba tareas en la mitad del tiempo, no porque trabajara más rápido, sino porque su mente no tenía que estar constantemente filtrando distracciones visuales. Mira, amigo mío, puedes tener todas las técnicas de productividad del mundo, puedes leer todos los libros sobre disciplina mental, pero si tu entorno está trabajando en tu contra, vas a estar luchando con una mano atada, porque tu mente responde a lo que la rodea. Y si lo que la rodea es caos, va a funcionar de forma caótica. No es magia, es causa y efecto. Entorno desordenado crea mente desordenada. Entorno ordenado permite mente ordenada. Y cuando tu mente puede funcionar sin obstáculos, sin ruido constante, sin distracciones visuales, entonces puede obedecerte. Puede enfocarse en lo que le pides, puede pensar con claridad. Así que evalúa tu espacio, míralo con honestidad y pregúntate, ¿este ambiente me ayuda a ser quien quiero ser o me está saboteando sin que me dé cuenta? Y si la respuesta es que te está saboteando, ya sabes qué hacer. No necesitas una reforma completa, solo necesitas empezar, un espacio a la vez, un objeto a la vez, hasta que tu entorno sea un aliado, no un enemigo. Rápido, dime una cosa. ¿Qué parte de tu entorno necesitas ordenar primero? Escríbelas. A veces, ponerlo en palabras es el primer paso. 10ª lección. Mantén tu centro aunque el mundo pierda el suyo. Hay una leyenda sobre un maestro zen que vivía cerca de un pueblo. Un día, los soldados de un señor feudal llegaron a ese pueblo buscando reclutas forzosos para la guerra. El pueblo entero entró en pánico. La gente corría, gritaba, se escondía. El caos era total. Los soldados irrumpían en casas, arrastraban hombres, amenazaban familias. El terror se propagaba como fuego. En medio de ese caos absoluto, alguien recordó al maestro zen en su cabaña en la montaña. Varios aldeanos corrieron hacia él buscando refugio, consejo, algo. Cuando llegaron, lo encontraron sentado en su jardín, bebiendo té con la misma calma de siempre. Lo miraron incrédulos. ¿No escuchas lo que está pasando abajo? El pueblo está siendo atacado. Deberías huir. El maestro tomó otro sorbo de té y respondió: el caos está en el pueblo, no en mi jardín, y definitivamente no está en mi mente. No estaba negando la realidad. No estaba fingiendo que no pasaba nada grave. Estaba demostrando algo que la mayoría nunca entiende. El caos externo solo se convierte en caos interno si tú decides dejarlo entrar. Puedes estar rodeado de tormenta y mantener calma adentro. Puedes estar en medio del desastre y conservar tu centro, pero solo si decides que tu paz no depende de lo que pasa afuera. Esa es la diferencia entre paz aparente y paz real. La paz aparente es lo que tienes cuando todo está tranquilo, cuando no hay conflictos, cuando las cosas van como querías. Pero esa paz es frágil, temporal. En el momento en que algo sale mal, se desmorona. La paz real es la que mantienes cuando todo se está cayendo a pedazos, cuando la gente a tu alrededor está perdiendo el control, cuando tienes 1000 razones para colapsar. Esa paz no viene del mundo, viene de tu decisión inquebrantable de no dejar que el mundo dicte tu estado interno. Imagina que envías un mensaje importante, no uno cualquiera, sino esos que te generan un pequeño nudo en el estómago porque sabes que la respuesta te importa más de lo que admites. Quizá estás pidiendo un favor, proponiendo algo que te da un poco de vergüenza o abriendo una conversación que podría salir bien, o podría meterte en terreno incómodo. Lo escribes, lo borras, cambias una palabra, dudas si poner un emoji o si es mejor no poner ninguno para no parecer demasiado interesado. Finalmente respiras, aprietas enviar y piensas: hecho, ya está. Pero en realidad, ahí es cuando empieza la batalla. Al principio lo llevas bien, dejas el móvil en la mesa, pasan 30 segundos y lo miras casi sin querer. Nada, lo guardas en el bolsillo. Un minuto después ya lo estás sacando otra vez. Nada. Te convences de que solo han pasado 2 minutos, pero tu cuerpo ya está en modo antena, atento a cualquier vibración imaginaria. Abres Instagram, lo cierras de inmediato. Revisas WhatsApp aunque sabes que no hay nada nuevo. Vuelves a mirar la pantalla bloqueada como si el compromiso fuera mutuo y el móvil te debiera algo. 5 minutos después, tu mente empieza a rellenar los huecos con su creatividad habitual. ¿Habrá leído el mensaje? ¿Habré sonado muy directo? ¿Muy frío? ¿Muy formal? ¿Muy informal? La falta de respuesta se convierte en un silencio interpretado.
Todo se vuelve personal. Empiezas a buscar señales donde no las hay. La última vez que hablasteis, el tono que tuvo, si se despidió raro, si dijiste algo que podría haberle molestado. Tu cabeza deja de analizar hechos y empieza a construir un guión completo basado en cero información objetiva. 10 minutos más tarde, ya no estás esperando un mensaje, estás manteniendo una conversación ficticia con alguien que ni siquiera sabe que tú estás en crisis. Tu respiración se acorta. El estómago se tensa. Notas una incomodidad que no sabes si viene del cuerpo o del pensamiento, pero que ya está ahí. Y lo curioso es que todavía no ha pasado nada. No hay rechazo, no hay conflicto, no hay problema real. Solo hay una interpretación, una historia que tu mente ha decidido producir sin tu permiso. A los 15 minutos, vuelves a abrir la conversación como si al hacerlo fueras a convencer al universo de que la notificación aparezca. Incluso revisas la foto de perfil de la persona, algo totalmente inútil, como si eso fuera a darte alguna pista oculta. Rerea el mensaje una y otra vez, intentando descubrir un supuesto error que seguro que fue la causa. Lo que está ocurriendo en realidad es simple. Perdiste tu centro. No por algo que la otra persona haya hecho, sino por la película mental que construiste en esos minutos. Y entonces, cuando ya has imaginado 3 escenarios, 5 interpretaciones y 20 diálogos posibles, llega la respuesta. Normal, simple, sin drama. Perdona, no había visto el móvil. Estoy en una reunión, luego te respondo bien. Todo bien, ahora te digo. Esa respuesta desmonta en un segundo todas las novelas que tu mente escribió en 20 minutos. Te deja claro que la historia estaba solamente dentro de ti, no en el mundo real. Ahí es donde entiendes, de verdad, lo que Epicteto quiso decir cuando escribió que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestras opiniones sobre esas cosas. El hecho era uno, no había respondido. Todo lo demás, la ansiedad, la interpretación, los miedos, la tensión, los pensamientos catastróficos, eran añadidos tuyos, inventados, alimentados y completamente opcionales. Los estoicos practicaban esto constantemente. Se entrenaban para separar hechos de interpretaciones, para ver lo que realmente estaba pasando sin toda la carga mental que normalmente le añaden. Un esclavo en Roma podía interpretar su situación como tragedia absoluta, o podía verla como circunstancia temporal que no define su valor interno. Misma situación, experiencia completamente diferente. Todo depende de la interpretación, y esto aplica a las personas que te rodean también. Hay gente que vive para sacarte de tu centro, no necesariamente con mala intención, a veces simplemente porque ellos viven fuera del suyo y buscan compañía en el caos. Traen drama, buscan conflicto, provocan reacciones. Y si no tienes tu centro bien establecido, te van a arrastrar a su tormenta. La habilidad de mantener tu centro cuando alguien intenta sacarte de él es práctica pura. Empieza reconociendo las señales en tu cuerpo. Cuando alguien dice algo provocador, tu pecho se tensa, tu respiración cambia, tu mandíbula se aprieta. Esas son alarmas tempranas. Tu cuerpo te está avisando. Peligro, vas a perder el centro. Y en ese momento exacto, antes de que las palabras salgan de tu boca, tienes una ventana, un espacio donde puedes elegir. Los estoicos llamaban a esto la pausa sagrada. Ese segundo entre estímulo y respuesta. Ese espacio donde tu libertad realmente vive. La mayoría lo desperdicia. Reacciona instantáneamente, automáticamente. Pero si aprendes a habitar ese espacio, aunque sea por 3 segundos, todo cambia. Respiras hondo. Tu cerebro racional se reconecta. Y puedes elegir conscientemente cómo responder en lugar de reaccionar desde el instinto. Cuando sientas que estás perdiendo tu centro, hay algo que funciona mejor que cualquier técnica complicada. Recordarte a ti mismo qué es lo que realmente estás defendiendo. ¿Tu paz o tu ego? Porque si estás defendiendo tu paz, probablemente vas a responder con calma o simplemente no responder. Pero si estás defendiendo tu ego, vas a entrar en la batalla. Y las batallas del ego no se ganan, solo te desgastan. Tener frases que te devuelvan a tu centro es como tener anclas mentales, pero no deben ser frases genéricas que leíste en internet. Deben resonar contigo específicamente. Puede ser algo tan simple como recordarte: esto no merece lo que me va a costar. O, mi paz vale más que tener razón. O incluso, dentro de 1 hora,
Esto no importará. Lo importante no son las palabras exactas. Es que tengas algo preparado para ese momento cuando tu mente quiere arrastrarte al caos. Los estoicos también practicaban visualización anticipada. Antes de entrar a situaciones potencialmente caóticas, se preparaban mentalmente. Hoy voy a estar con personas que pueden provocarme. Voy a decidir de antemano mantener mi centro. No voy a reaccionar. Voy a responder conscientemente. Esa preparación previa marca diferencia brutal, porque cuando llega el momento, tu mente ya tiene instrucciones claras, no está improvisando bajo presión. Amigo mío, mantener tu centro no significa nunca sentir emociones fuertes. Significa no ser esclavo de esas emociones. Puedes sentir rabia y decidir no actuar desde la rabia. Puedes sentir miedo y decidir actuar a pesar del miedo. Puedes sentir frustración y decidir responder con calma. Las emociones son información, no órdenes. Y cuando entiendes eso, dejan de controlarte. El mundo va a seguir siendo caótico. La gente va a seguir perdiendo su centro constantemente. Va a haber provocaciones, dramas, conflictos diseñados específicamente para sacarte de balance. Eso nunca va a cambiar. Lo único que puedes cambiar, lo único que realmente controlas, es tu respuesta. Y tu respuesta determina si vives en paz o en guerra constante. Puedes pasar tu vida reaccionando a cada estímulo externo, entrando en cada drama que se cruza en tu camino, defendiéndote de cada provocación, y vas a estar exhausto, constantemente alterado, siempre a merced de lo que pasa afuera. O puedes hacer lo que el maestro Zen en su jardín, reconocer que el caos está afuera, no adentro, y mantenerlo así. Esa elección, esa decisión inquebrantable de mantener tu centro, sin importar qué esté pasando alrededor, es el dominio mental real. No es controlar eventos externos, es controlar tu respuesta interna a esos eventos. Y cuando finalmente logras eso, cuando tu paz depende solo de ti y no de las circunstancias, entonces tu mente te obedece completamente. No porque esté libre de desafíos, sino porque sabe que tú, no el mundo externo, estás al mando, y esa es la única libertad que nadie puede quitarte. Lección número 11. La mente que ignora al cuerpo termina traicionándote. Algo curioso pasa cuando intentas controlar tu mente sin prestar atención a tu cuerpo. Puedes tener toda la disciplina mental del mundo. Puedes conocer todas las técnicas de los estoicos. Puedes leer todos los libros sobre dominio personal. Pero si tu cuerpo está agotado, mal alimentado, sin movimiento, tu mente no va a responderte. Porque la mente no vive en una nube abstracta. Vive en tu cuerpo. Y si ese cuerpo está en crisis, la mente también lo está. Y la mayoría de la gente lo tiene al revés. Creen que pueden ignorar su cuerpo y aún así tener claridad mental. Pasan días enteros sentados frente a una pantalla. Comen lo primero que encuentran, duermen 5 horas. Y después se frustran porque no pueden concentrarse. Porque están irritables. Porque explotan por cosas pequeñas. Y le echan la culpa a su falta de fuerza de voluntad. Pero no es falta de voluntad. Es falta de combustible. Séneca lo entendía. Él no era un atleta, pero sabía que el cuerpo necesita movimiento, y escribió: mientras luchamos, vivimos. No hablaba de batallas físicas, hablaba de mantener el cuerpo activo, de no dejarse caer en la inercia, porque un cuerpo que se mueve es un cuerpo que le dice a la mente: estamos vivos, estamos aquí, podemos seguir. Te voy a contar algo que me pasó hace unos años. Estaba en una de esas rachas donde todo era urgente, proyectos acumulados, fechas límite apretadas, y decidí que no tenía tiempo para nada más. Dejé de caminar, dejé de hacer ejercicio, comía en el escritorio sin ni siquiera notar que estaba comiendo, y me convencí de que estaba siendo productivo, que estaba maximizando mi tiempo, y durante un par de semanas funcionó, o eso parecía, pero después empecé a notar algo. Me costaba más concentrarme. Me irritaba más fácil. Pequeñas cosas que antes no me afectaban ahora me sacaban de quicio, y mi capacidad para manejar el estrés disminuyó drásticamente. Una conversación difícil que antes habría manejado con calma, ahora me desbordaba, y no entendía por qué. Hasta que un día, en medio de una discusión absurda por algo insignificante, me di cuenta. No era el tema lo que me tenía así. Era mi cuerpo. Llevaba semanas ignorándolo, sin movimiento, sin descanso adecuado, sin nutrición real, y mi mente estaba pagando el precio.
porque la mente depende del cuerpo para funcionar. Y yo le había quitado todas las herramientas que necesitaba. Los estoicos lo sabían. Marco Aurelio escribía sobre la importancia de cuidar el cuerpo, no por vanidad, sino porque entendía que un cuerpo descuidado afecta todo lo demás. Afecta tu capacidad de pensar, de decidir, de mantener la calma. Y si quieres que tu mente te obedezca, tienes que darle un cuerpo que pueda sostenerla. Y la ciencia moderna lo confirma. El ejercicio no solo fortalece músculos, fortalece el cerebro. Cada vez que te mueves, tu cuerpo libera proteínas llamadas factores neurotróficos. Y estas proteínas literalmente ayudan a crear nuevas conexiones neuronales. Ayudan a tu cerebro a funcionar mejor, a procesar información más rápido, a regular emociones más efectivamente. Y no estoy hablando de convertirte en atleta de alto rendimiento. Estoy hablando de movimiento básico, de caminar, de estirarte, de no pasar 8 horas seguidas sentado sin moverte, porque cada vez que mueves tu cuerpo, le estás diciendo a tu mente, tenemos energía, podemos seguir, estamos bien. La doctora Stacy Sims, fisióloga deportiva, cuenta que cuando empezó a entrenar regularmente, no solo cambió su cuerpo, cambió su claridad mental, su capacidad para mantenerse enfocada en situaciones difíciles, su habilidad para regular sus emociones bajo presión, porque el entrenamiento físico es también entrenamiento mental. Cada vez que tu cuerpo supera algo difícil, tu mente aprende que puede superar cosas difíciles. Y aquí viene algo importante. Tu cuerpo te está hablando todo el tiempo. Te está diciendo cuándo necesita movimiento, cuándo necesita descanso, cuándo necesita nutrición. Pero la mayoría de la gente no escucha. Están tan desconectados de sus cuerpos que solo los notan cuando algo duele. Y para entonces, el daño ya está hecho. Entonces, ¿cómo empiezas a usar tu cuerpo para fortalecer tu mente? Empieza con algo tan simple que no puedas fallar. No necesitas ir al gimnasio 2 horas al día. No necesitas correr maratones. Necesitas movimiento consistente. Puede ser una caminata de 15 minutos cada mañana. Puede ser estirarte cuando te levantas. Puede ser subir escaleras en lugar de usar el ascensor, lo que sea. Pero hazlo todos los días, sin excepciones, porque la consistencia es lo que entrena tanto al cuerpo como a la mente. Y mientras te mueves, presta atención. No pongas música a todo volumen ni podcasts que te distraigan. Solo muévete y observa cómo se siente tu cuerpo. ¿Dónde hay tensión? ¿Dónde hay rigidez? ¿Dónde necesitas más atención? Porque ese escaneo corporal, esa conexión con tu cuerpo, es lo que te permite intervenir antes de que las cosas exploten. Otra cosa que funciona increíblemente bien es crear señales corporales. Cuando notes que tu mente está empezando a descontrolarse, toca tu muñeca. O respira profundo 3 veces. O sacude tus manos. Algo físico que te devuelva al presente, que le diga a tu mente, para, respira, volvemos. Porque la mente puede irse muy rápido por espirales de ansiedad, pero el cuerpo siempre está aquí, siempre está en el presente, y usarlo como ancla te trae de vuelta. Y no subestimes el impacto de lo básico: dormir, comer, hidratarte. Suena obvio, pero la cantidad de gente que intenta dominar su mente mientras le niega a su cuerpo lo básico es asombrosa. No puedes tener claridad mental con 4 horas de sueño. No puedes tener estabilidad emocional si solo comes basura. No puedes tener energía mental si estás constantemente deshidratado. Tu cuerpo necesita combustible. Y si se lo niegas, tu mente va a funcionar con el tanque vacío. Mira, amigo mío, la conexión entre cuerpo y mente no es metáfora, es biología. Tu cerebro es un órgano, y como cualquier órgano necesita recursos para funcionar. Necesita oxígeno, que viene del movimiento. Necesita nutrientes, que vienen de lo que comes. Necesita descanso, que viene del sueño. Y si le niegas cualquiera de estas cosas, va a funcionar mal. No porque seas mentalmente débil, sino porque le estás negando las herramientas básicas que necesita. Así que si quieres que tu mente te obedezca, empieza por darle un cuerpo que pueda sostenerla. Muévete. No tiene que ser perfecto. No tiene que ser intenso. Solo tiene que ser consistente. Porque cada vez que mueves tu cuerpo, le estás enseñando a tu mente que pueden trabajar juntos, que no son enemigos. Y cuando logras esa conexión, cuando cuerpo y mente funcionan como equipo, ahí es cuando realmente tienes control. No solo sobre tu mente, sobre tu vida entera. Lección número 12. El día no termina cuando te acuestas, termina cuando tú decides cerrarlo.
Hay algo que casi nadie hace y que marca toda la diferencia: cerrar el día conscientemente. La mayoría de la gente simplemente se acuesta, apagan la luz, cierran los ojos y esperan que el sueño llegue. Pero su mente tiene otros planes, porque la mente no entiende que el día terminó. Sigue procesando, sigue dándole vueltas a lo que pasó, a lo que dijiste, a lo que no hiciste, a lo que viene mañana. Y te quedas ahí, en la cama, físicamente exhausto pero mentalmente acelerado. Y esto no es casualidad, es consecuencia de no haber cerrado el día, de haber dejado todo abierto. Conversaciones sin terminar, tareas sin resolver, emociones sin procesar. Y tu mente, haciendo su trabajo, intenta cerrar esos loops. Pero no puede, porque no tiene la información, no tiene la claridad, solo tiene el caos del día acumulado. Y entonces da vueltas y tú te quedas despierto. Marco Aurelio tenía un ritual nocturno. Antes de dormir escribía, no para publicar, no para que nadie lo leyera, para sí mismo. Repasaba su día. ¿Qué hizo bien? ¿Qué podría mejorar? ¿Qué aprendió? Y al hacerlo cerraba el loop. Le decía a su mente, ya procesamos esto, ahora podemos descansar. Y eso le permitía dormir incluso en medio de guerras, de crisis políticas, de pérdidas personales. Te voy a contar algo que me cambió la forma de dormir. Durante meses me acostaba y mi mente se encendía. Repasaba conversaciones del día. Me preocupaba por cosas que tenía que hacer mañana. Analizaba errores que había cometido. Y podía estar 2 horas en la cama sin poder dormir. No porque no estuviera cansado, sino porque mi mente no tenía permiso para apagarse. Hasta que un día leí sobre Michael Hyatt, un experto en productividad. Él contaba que cada noche, antes de cerrar su computadora, escribía 3 cosas en una libreta. Algo que hizo bien ese día, algo que podría mejorar mañana, y una declaración de cierre. Lo suelto hasta mañana. Y decía que desde que empezó a hacer eso, dejó de llevarse el trabajo a la cama. Decidí probarlo. Y la primera noche que lo hice, sentí algo diferente. No fue mágico. No dormí instantáneamente. Pero había una sensación de completitud. Como si le hubiera dado a mi mente permiso para descansar. Como si le hubiera dicho, ya terminamos, no hay nada más que hacer hoy. Y esa sensación me permitió relajarme de una forma que no había podido en meses. Epicteto hablaba de algo similar. Lo llamaba examen nocturno. Al final de cada día se hacía preguntas. ¿En qué fallé hoy? ¿Qué hice bien? ¿Qué necesito soltar? No para castigarse, sino para aprender, para cerrar el ciclo, para no cargar el peso del día hacia mañana. Y esto no es solo filosofía antigua, es psicología moderna. Se llama descarga cognitiva. Es el proceso de sacar de tu mente todo lo que está ocupando espacio. Y la forma más efectiva de hacerlo es escribiéndolo. Porque cuando escribes algo, tu cerebro lo ve como resuelto, como almacenado en un lugar externo, y puedes soltarlo. Pero la mayoría de la gente no hace esto. Se acuestan con la cabeza llena. Y después se preguntan por qué no pueden dormir. ¿Por qué se despiertan cansados incluso después de 8 horas? Porque su mente nunca descansó. Estuvo trabajando toda la noche, intentando procesar lo que no procesaron despiertos. Entonces, ¿cómo cierras el día de forma que tu mente pueda realmente descansar? Toma una libreta, no tu teléfono, una libreta física. Y antes de acostarte, escribe 3 cosas. Algo que hiciste bien hoy. No tiene que ser grande. Puede ser algo tan simple como: tuve una conversación difícil y mantuve la calma. O cumplí con mi caminata matutina. Lo que sea. Pero reconócelo, porque tu mente necesita ver que hubo progreso. Que el día no fue solo caos. Luego escribe algo que podrías mejorar mañana. No como crítica, como dirección. Mañana quiero responder con más paciencia. Mañana voy a priorizar mejor mi tiempo. Lo que sea que notes que necesita atención. Pero déjalo ahí, en la página, no en tu cabeza. Y finalmente, escribe una declaración de cierre. Algo tan simple como: lo suelto hasta mañana. O el día está completo. O ahora descanso. Las palabras exactas no importan. Lo que importa es el acto de declarar que el día terminó. Que ya no hay nada más que hacer. Que es momento de descansar. Y si tienes cosas pendientes, y seguro las tienes, no intentes ignorarlas. Escríbelas en una lista separada. Una lista de mañana. Y al escribirlas,
Le estás diciendo a tu mente, sí, esto existe, pero no es para ahora. Es para mañana. Y tu mente puede soltar, porque tiene la certeza de que no se va a olvidar, que está capturado en algún lugar. Otra cosa que ayuda enormemente es dar las gracias, no de forma religiosa necesariamente, sino como reconocimiento. Gracias por este día, por lo bueno y lo difícil. Ahora puede irse. Es un ritual de cierre, un punto final, y tu mente lo entiende, lo siente, y puede empezar a desconectar. Mira, amigo mío, tu descanso no es opcional, no es un lujo, es una necesidad, y si no lo tomas conscientemente, tu cuerpo eventualmente te va a forzar a tomarlo. A través de agotamiento, de enfermedad, de colapso mental, porque no puedes funcionar sin descanso real, y el descanso real solo viene cuando tu mente tiene permiso para apagarse. Y ese permiso no viene solo. Tienes que dárselo tú. Tienes que cerrar el día activamente, conscientemente, con intención, porque si no lo haces, tu mente va a seguir corriendo, va a seguir procesando, va a seguir dándole vueltas a todo, y tú vas a seguir acostándote exhausto y despertando agotado. Así que antes de cerrar los ojos esta noche, cierra el día, dale un final, procesa lo que pasó, reconoce lo bueno, suelta lo que no puedes cambiar, y declara que el día está completo. Porque cuando tu mente sabe que el día terminó, puede finalmente descansar. Y cuando descansa de verdad, al día siguiente puede obedecerte de verdad, con claridad, con fuerza, con dirección. Y eso es lo que buscas. Una mente que te sigue, no una mente que te arrastra mientras intentas dormir. Al final de todo esto, amigo mío, queda una verdad muy sencilla. Tu vida no cambia cuando todo a tu alrededor se ordena. Cambia cuando tú empiezas a ordenarlo de dentro. Cuando eliges qué pensamientos alimentar y cuáles dejar pasar. Cuando decides qué voces escuchas, qué ambientes permites y qué historias dejas de contarte. Cuando tu centro deja de depender del caos externo. Porque ahí es cuando tu mente empieza a seguirte de verdad. No por obligación, sino porque por fin la estás guiando. Y si has llegado hasta aquí, me gustaría saber de ti. Deja en los comentarios. Hoy tomo yo el timón de mi mente. Eso me dirá que formas parte de esta comunidad que no se rinde. Suscríbete y activa la campanita para que caminemos juntos en este viaje de sabiduría. En la pantalla tienes más vídeos preparados para ti, porque cada paso cuenta. Haz clic y sigamos aprendiendo juntos.